Hola amigos. La construcción de un mundo multipolar no se puede detener, y ya hay muchos centros de poder en el mundo, donde además la OTAN ya es vista como una inadaptada. Hoy en día los BRIC, y la Organización de Cooperación de Shanghái están empezando a aglutinar cada vez más poder, y se cuaja la creación de una nueva moneda creada por el BRIC, que al parecer ya está bastante avanzada. El dólar y el euro serán monedas secundarias, sin respaldo y casi residuales, debido a sus monstruosas deudas. Pero habrá una organización como la Unión Europea cuyos ciudadanos seremos los mayores perjudicados en esta tercera guerra mundial, que a pesar de estar dirigida por las crueles élites fascistas desde Washington, que también ocupan los asientos del poder en Bruselas, a la ciudadanía europea nos tienen para usar y tirar. Tal como lo demuestra la historia, al ver cómo han quedado a las naciones donde la OTAN ha hincado el diente, destruidas, empobrecidas y contaminadas por generaciones, con sus municiones de uranio empobrecido, como ocurrió en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, etc. Pero si esta vez los europeos no reaccionamos, tienen la intención de ir más lejos en Ucrania, porque si detonan una bomba sucia, es mucho más dañina que cualquier otra cosa vista hasta ahora, porque estamos hablando de plutonio entre los componentes de una bomba sucia. Sin contar, tal como se hace cada vez más evidente, de que lo que persigue Estados Unidos y Gran Bretaña es la destrucción de la estructura social europea, dejándonos en la indigencia sin que podamos levantar cabeza. Esta es una señal más que evidente al observar lo que está ocurriendo en Ucrania, que si ocurre lo de la bomba sucia, extendería su influencia contaminante a 1500 kilómetros de distancia. Tal como veremos más adelante y sin contar la respuesta que Rusia le daría a tal desastre, porque si lo considera un ataque nuclear a su territorio, la respuesta podría ser también nuclear. Pero es que al margen del desastre nuclear, sobre las cabezas de Europa sobrevuela el fantasma de la desindustrialización, que Estados Unidos pretende conseguir, para recibir con los brazos abiertos a las empresas europeas a su paraíso americano. De momento han conseguido que Europa se tenga que abastecer de gas licuado de Estados Unidos a precios desorbitantes. Pero este calvario para nosotros los europeos, no ha hecho más que empezar. Algunos ya empiezan a verlo con claridad, como Rumanía, donde este fin de semana se celebró una gran manifestación. Por supuesto silenciada por Falsimedia, pero se pidió que el gobierno deje de mandar armas a Ucrania, y que Rumanía no se convierta en una ruta de entrada de las armas de la OTAN a Ucrania. Cuando Estados Unidos se dio cuenta de que las sanciones contra Rusia no estaban funcionando, comenzó a usar otros métodos, incluida la desinformación y la planificación del desmantelamiento industrial de Europa. Ahora le quiere meter un buen palo, con las sanciones contra el aluminio ruso, sanciones que por cierto, Estados Unidos se las salta cuando quiere. Y le compra a Rusia cantidad de cosas que a otros no le permite, y esto del aluminio le puede hacer a Europa un descosido, ya que los propios empresarios reconocen que podrían llevar a la bancarrota a miles de empresas en Europa. Según Euronews, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando implementar una prohibición total del aluminio ruso. En respuesta a la escalada militar de Rusia en Ucrania, dijo el miércoles una fuente con conocimiento del asunto. 5 asociaciones industriales europeas piden a la vez a las autoridades de la Unión Europea que no prohíban la importación de aluminio ruso, ya que tales sanciones podrían provocar el cierre de miles de empresas europeas. Hicieron una declaración conjunta la Federación Europea de Consumidores de Aluminio, la Asociación Federal Alemana para la Promoción del Desarrollo Económico y las Relaciones Económicas Exteriores, la Asociación Nacional de Fabricantes Italianos de Equipos de Fundición, la Acero Italiana, Asofermet, y la Asociación Italiana de Fundición, Asofon, según informa la agencia Prime. Las asociaciones enviaron una carta a las autoridades de la Unión Europea exigiendo la intervención urgente de la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea ante las amenazas de prohibición del aluminio ruso, así como los altos aranceles o sanciones en su contra, que plantean una amenaza directa y crítica para la industria del aluminio en Unión Europea. Se destaca que para los pequeños consumidores de aluminio, una consecuencia directa de las sanciones podría ser el potencial cierre de miles de empresas y decenas de miles de parados en Europa.
La declaración también señala que quienes abogan por medidas restrictivas contra el aluminio ruso son los principales competidores de las empresas de la Federación Rusa, o utilizan opciones de suministro que no están disponibles para la gran mayoría de los miembros de la industria europea del aluminio, y uno de los cabilderos de las sanciones es la empresa estadounidense Alcoa. Mientras tanto, en algunos estados de la Unión Europea, se expresa la insatisfacción al más alto nivel por el hecho de que el suministro de gas natural licuado estadounidense cuesta a las empresas europeas 4 veces más que a las estadounidenses, y con el aluminio se puede repetir la misma historia. Hay que decir que Estados Unidos ya impuso sanciones a la empresa rusa, Rusal, en 2018, sin embargo después de que los precios del aluminio se dispararan, se levantaron las sanciones. Rusal representó el 5,6% de la producción mundial de aluminio en 2021. Si resulta que no está disponible, los precios de este metal pueden volver a subir considerablemente, lo que de hecho, se teme en las asociaciones industriales europeas. Porque lo que le ha pasado a Europa con el gas, es que Estados Unidos le ha endiñado el timo de la estampita, y ahora resulta que con las instalaciones de almacenamiento cargadas a tope, los buques metaneros cambian de destino, y se llevan el gas a Asia. Los plutócratas de la cueva de Bruselas, y los países europeos nunca dejan de jactarse de que sus instalaciones de almacenamiento de gas están llenas a un nivel mucho más alto antes del comienzo del invierno. Pero muchos más metaneros cargados de gas natural licuado, están llegando a la Europa a tal velocidad que obstruyen los puertos. Dicen que solamente en España ahora mismo hay 100 barcos anclados esperando ser descargados. Y las tarifas de flete se están disparando, agregando nuevos números a los precios récord de gas natural licuado. Pero estos no son todos los problemas que le esperan a la Unión Europea en un futuro muy próximo, según ha informado la web especializada, Oil Price. A medida que continúa el flujo de gas natural licuado a Europa, la escasez de buques cisterna de gas natural licuado es cada vez más significativa. Ahora todos los compradores serios de gas natural licuado incluyen buques cisterna de gas natural licuado en su cartera de inversiones. Según un estudio del columnista del Wall Street Journal y jefe a tiempo parcial de investigación de envíos en IFRS, Omar Nocht, hay opciones de transporte muy limitadas en el mercado y el flete es muy caro, dice el experto. Las tarifas de flete para los transportistas de gas natural licuado, y se han multiplicado por 6 desde el comienzo del año. En esta última semana ha alcanzado un récord de $450.000 por cada día que tienen que esperar anclados para ser descargados. Según un informe de Baltic Exchange, citado en un informe del Wall Street Journal. Los corredores esperan que esa cifra aumente a $500,000 por día, o incluso 1 millón, ya que la demanda se mantiene fuerte antes del invierno. Un factor adicional que se suma al costo del transporte de gas natural licuado, es que una parte significativa de la flota de gas natural licuado existente se utiliza actualmente como almacenamiento flotante. Ya que los comerciantes esperan que el precio de la materia prima aumente aún más a medida que llega el invierno y retienen los barcos y la materia prima. De hecho, por razones comerciales, los comerciantes han cambiado el propósito de los buques cisterna de gas natural licuado, convirtiéndolos en tanques estacionarios en lugar de plataformas móviles. Aunque la necesidad de logística de gas natural licuado es alta. Con tal enfoque de los comerciantes de gas, se puede decir que la Unión Europea realmente se queda sin gas en vísperas del invierno. Era difícil reemplazar el gas ruso, casi imposible. El gas natural licuado importado ayudó en este asunto, pero ahora su suministro está en duda, y es aquí donde resulta blanco y en botella, a quien benefició el sabotaje de las tuberías de Nord Stream. Pero todo esto que nos puede pasar a los europeos es un juego de niños comparado con lo que supondrá si Ucrania lanza una bomba sucia, arrastrada por los anglosajones. Que por cierto, resulta que en cuanto dimitió Liz Truss, Boris Johnson rápidamente regresó a Londres desde su retiro dorado en el Caribe, con la intención de postularse de nuevo a Premier. ¿Pero qué ocurrió que no se postuló? Pues que al parecer viaja a Estados Unidos para gestionar y asesorar a los halcones de Washington para dirigir la guerra contra Rusia y China.
Según denuncia Rusia cada vez más reiterativamente, el régimen de Kiev está planeando una provocación relacionada con la detonación de un arma nuclear de bajo rendimiento, la llamada bomba sucia. Así lo anunció el 24 de octubre el teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. El propósito de la provocación es acusar a Rusia de usar armas de destrucción masiva en el teatro de operaciones ucraniano. Y por lo tanto, lanzar una poderosa campaña antirrusa en el mundo destinada a socavar la confianza en Moscú. Las palabras de Kirillov se citan en el canal oficial de Telegram del Ministerio de Defensa ruso. Como resultado de la provocación con el uso de una bomba sucia, Ucrania espera intimidar a la población local, aumentar el flujo de refugiados por toda Europa y exponer a la Federación Rusa como terrorista nuclear. ¿Pero sabemos en Europa lo que eso puede suponer? Por supuesto, las bombas nucleares convencionales tienen un potencial explosivo mucho más destructivo que las sucias. Sin embargo, desde el punto de vista de la contaminación radiactiva del territorio, estas últimas son mucho más peligrosas. El nivel de radiación después de la explosión de una bomba atómica clásica cae relativamente rápido. En Hiroshima y Nagasaki, comenzaron a reconstruirse menos de 5 años después del bombardeo estadounidense. En el caso de la explosión de una munición sucia, el período de contaminación no se mide en años, sino en siglos. Al mismo tiempo, las bombas comunes todavía tienen una especie de protección tonta. Para crear una bomba atómica, debe tener una escuela muy sólida de investigación fundamental en el campo de la física nuclear. Ucrania, para desarrollar de forma independiente una bomba atómica real, incluso después de 80 años, no tiene especialistas ni institutos de investigación científica. Pero para hacer una análoga sucia, no hace falta. Después de todo, una bomba sucia no requiere ningún medio especial de entrega, ni ninguna tecnología seria para crearla. Solo son necesarios explosivos y desechos radiactivos ya gastados de centrales nucleares. Estos son los componentes para su producción garantizada. Y hay que estar preparados, porque tengo la impresión que el Ministerio de Defensa ruso no sacaría el tema así como así, y si dice que la bomba está casi lista, entonces es que seguro que ya ha acumulado pruebas. ¿Pero qué le pasaría a Europa si esto ocurre? De hecho, Zelensky y su equipo se están preparando para organizar un apocalipsis a escala local en Ucrania, un segundo Chernóbil. Pero, a diferencia de Chernóbil que ocurrió en 1986, todo puede suceder en una gran ciudad para dejarla deshabitada para siempre. Los diferentes isótopos se descomponen de manera diferente, pero incluso en el mejor de los casos son siglos, y la vida media del plutonio 239, por ejemplo, es de 24.000 años. Esto no es un error, son miles de años. Es decir, la zona de exclusión de Chernóbil puede volverse a 100% segura solo después de 240 siglos, un período en el que la humanidad misma puede no existir ya. Imaginemos que suceda lo mismo en el territorio de una gran ciudad de Ucrania, o del Donbass, o Zaporozhye, o Kherson, que se han unido a Rusia. Pero esto es exactamente lo que puede pasar. Convertir finalmente el territorio de Ucrania en un desierto radiactivo casi para siempre, no es una buena idea, y según los científicos ese polvo radioactivo se estará dispersando durante años en un radio de 1500 kilómetros a la redonda llevado por los vientos. ¿Cómo quedaremos las poblaciones de Europa? ¿Cómo contestaría Rusia? Si Rusia respondiese con un ataque nuclear contra los centros de decisión en Europa y Estados Unidos, sería el fin de la civilización actual. La situación no es buena, la situación es muy peligrosa. El jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de Rusia, Kirillov, ya ha afirmado que las fuerzas y medios del Ministerio de Defensa ruso están preparados para realizar tareas en condiciones de contaminación radiactiva. Sin embargo, si existe al menos una oportunidad de prevenirlo a través de negociaciones, entonces debe usarse. El hecho de que sea inútil hablar con Zelensky, quien recientemente habló sobre la necesidad de ataques nucleares en Rusia, es comprensible.
Sin embargo, Zelensky tiene dueños conocidos, y aún valdría la pena hablar con ellos, sin importar cuán tensa fuera la relación, ha dicho el teniente general Igor Kiryov. Por eso, es lógico que el 23 de octubre, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, sostuviera conversaciones con colegas de 4 estados a la vez, con los ministros de Defensa británicos Ben Wallace, los Estados Unidos Lloyd Austin, Turquía Hulusi Akar, y Francia, Sebastián Lecornu. Durante las conversaciones, se discutió con cada uno de ellos la situación en Ucrania. Shoigu señaló que tiene una tendencia constante a escalar y también afirmó que Kiev está preparando una provocación con el uso de una bomba sucia. Tras la conversación, 3 de los 4 ministros de defensa, el estadounidense, el británico y el francés, emitieron un comunicado conjunto cuestionando esta afirmación, tradicionalmente manifestando la necesidad de apoyar al régimen de Kiev. Sin embargo, según Rusia, aunque no esperaba nada más de ellos, aún valía la pena hablar de ello. Su desconfianza no significa que la amenaza de usar una bomba sucia deje de existir, la amenaza está ahí. Rusia puso la información en conocimiento de los interlocutores del ministro de Defensa, entonces depende de ellos creer o no creer. Según Peskov, la reacción de los ministros de la OTAN es lógica, aunque se puede sacar una conclusión más de los resultados de las negociaciones con Shoigu. Porque es muy significativo que el jefe del Ministerio de Defensa turco no se sumara a la declaración de sus colegas de la OTAN. Aunque sería muy extraño que, al emitir un comunicado conjunto, los otros 3 ministros no se pusieran en contacto con su homólogo turco, que es el aliado más cercano a Rusia dentro de la OTAN. Entonces, Turquía se negó, no por casualidad, sino intencionadamente. Según Peskov, aunque no es muy agradable recibir tal respuesta de Washington, Londres y París, Rusia solo necesitaba asegurarse de que los países clave de la OTAN estuvieran informados sobre las intenciones de Zelensky. Pero esto seguro que lo dijo con la boca pequeña, porque seguramente pensará que no es Zelensky, sino sus mentores de la OTAN los artífices del plan. Peskov dijo que pueden emitir las declaraciones conjuntas que quieran, pero ya ha quedado registrado el hecho de que Moscú les advirtió oficialmente. Además, la evidencia de esto ahora está disponible para todos, incluidos los países neutrales. Entonces, las manos de Rusia quedarán desatadas, y es imperativo que se tomen medidas. Esto es, lo que nos espera a los europeos llevados de la mano de los plutócratas de la cueva de Bruselas. Nosotros mismos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.